Ahí estás. Bueno, pues bueno, vamos a empezar. Y justo del tema que comentaba, el tema de el envejecimiento y el envejecimiento saludable es fundamental, porque como comenté, todos los estamos viviendo, todos estamos viendo. Y bueno, para eso, pues tenemos una persona que es experta en el tema de salud, por supuesto, ella es médico cirujano por parte de la UNAM, ella es médica familiar, es una persona que se dedica 100% a estar en contacto con las personas en el ámbito de la medicina, tiene experiencia sobre todo en el respecto y por supuesto tiene toda esta dedicación para podernos enseñar, compartir todos los elementos al respecto y hacernos conscientes. Pues bienvenida, doctora. Por supuesto también ella está desarrollada, está emprendiendo muchos negocios y también emprende de manera digital. Entonces, adelante, doctora Adilet Rosas. Y bueno, los micrófonos son todos tuyos. Encantados de escucharte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, líder Amador, por tan cálida presentación. Para mí es un honor inmenso estar aquí esta mañana con ustedes. No puedo abrir mi cámara. Entonces, querido anfitrión, ¿me das permiso de abrir mi cámara? Voy a ir compartiendo. Listo, me parece que ya. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para poder saludarlos. Acá estamos ya. Muchas gracias por conectarte esta mañana, por estar aquí y deseo que sea absolutamente productivo. Quiero compartirte ciertos conceptos que puedes aplicar para tu vida y la vida de la gente que quieres. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Perfecto. Ok, listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, todo perfecto. Gracias. ¿Sí? Excelente, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Como decía el líder Amador, vamos a hablar acerca del envejecimiento. Y específicamente de un concepto que es el envejecimiento saludable. Y aquí es justo cuando nos preguntamos cómo es que el envejecimiento puede ser saludable, ¿no? Y es justamente lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Por qué decidí hablarles acerca de esto del envejecimiento? Quiero hacer conciencia sobre a lo que nos vamos a enfrentar en los siguientes años. Todos los países, esto es a nivel mundial, tienen una gran preocupación para atender una necesidad de salud básica. ¿Esto por qué? Porque va a haber un cambio demográfico en los siguientes años. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de adultos mayores que vamos a estar viviendo para el 2050, va a ser una cifra que se va a duplicar. Del 2015 al 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años pasará de un 12 a un 22%. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es esto? O sea, realmente en porcentaje aparentemente no es tanto. Sin embargo, ¿qué implica que exista una mayor cantidad de adultos mayores? Que el ritmo de envejecimiento que está sucediendo en este instante es muchísimo mayor a el envejecimiento, al ritmo de envejecimiento que se presentaba hace 20 años. Esto no solamente es por el ritmo de envejecimiento, sino por el tipo de envejecimiento que estamos llevando. Cada vez son más los adultos mayores que envejecen con enfermedades, con discapacidad y sin asistencia social. Entonces, esto representa realmente un problema de salud pública. Ahora, vamos a traducir ese porcentaje a cifras. En realidad, decimos que para el 2050 se habrá duplicado la cantidad de adultos mayores que esperamos para el 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que del 2020, que eran 1.400 millones de adultos mayores, para el 2050 estamos esperando que seamos
2.100 millones de adultos mayores. O sea, si se dan cuenta, es una cantidad inmensa. Y pues al día de hoy, sin que tengamos esta cantidad de adultos mayores, pues vemos que no existe un plan de asistencia social que alcance para atender las necesidades de esta población. Entonces, justamente por eso, no sé si ustedes sabían, pero la Organización Mundial de la Salud lanzó un proyecto que se llama la década del envejecimiento saludable en las Américas. Justamente lo estamos viviendo, entonces, ¿cuántos sabíamos que estábamos en la década del envejecimiento saludable? O este proyecto para mejorar las condiciones de salud, para mejorar las condiciones de asistencia social en el gobierno, con las instituciones públicas, va del 2021 al 2030. Esto porque la Organización Mundial de la Salud está trabajando a marchas forzadas justamente en la prevención del envejecimiento enfermo y está promoviendo algo que se llama envejecimiento saludable, porque esto también representa una reducción en costos en relación a la atención en salud. Entonces, vamos a hablar específicamente de la esperanza de vida en México. La esperanza de vida en México es un cálculo que realiza el INEGI, un cálculo estadístico en donde se establece que los hombres en México al año 2023 están viviendo alrededor de 73.1 años y las mujeres alcanzamos una sobrevida un poquito más allá de 78.1 años. Esa es nuestra esperanza de vida. Entonces, este dato a mí prácticamente pues me parece alarmante. ¿Por qué? Tomando la perspectiva de la vida propia, yo tengo 37 años, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que aproximadamente las mujeres alcanzamos los 78 años de vida, ¿cuántos años más de vida tengo yo de esperanza, ¿sale? Entonces, esto yo sé que suena como muy catastrófico, pero mi intención aquí es que nos pongamos a pensar justamente en el futuro, en el tipo de envejecimiento que yo quiero vivir, ¿sale? Si decido vivir un envejecimiento con enfermedades y limitación o un envejecimiento saludable. Entonces, aquí está justo como la portada de la presentación de esto de la década del envejecimiento saludable en las Américas de la OPS. Y el lema es añadir vida a los años. Yo sé que suena como canción trillada de Ricardo Arjona, pero no, es añadir vida a los años. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la calidad de vida, independientemente de los años que nos toque vivir, que tengamos que vivir, que sean con una salud óptima, de la mejor manera posible. Entonces, bueno, vamos a hablar brevemente de algunas causas de envejecimiento. El envejecimiento como tal es un proceso en el que el tiempo va a estar pasando por todos nosotros. Entonces, ahorita vamos a ver las definiciones de envejecimiento. ¿Qué es? ¿Por qué estamos envejeciendo? A nivel biológico, existen diversas causas, muchísimas teorías de envejecimiento, pero en general va a haber implicaciones en la comunicación intercelular alterada, o sea, nuestras células ya no se van a comunicar tan eficientemente como lo hacían cuando éramos jóvenes, la inestabilidad genómica, el desgaste de los telómeros, nuestros genes, nuestros cromosomas, en estos telómeros que son como estas agujetas o estas cintas, guardan toda la información genética. Entonces, con cada multiplicación celular, estos telómeros se van haciendo cada vez más cortos y van teniendo una generación de proteínas y de células pues con errores o con más deficiencias. Entonces a eso se refiere con lo del desgaste de los telómeros. Alteraciones epigenéticas. En algunas otras ocasiones hemos hablado acerca de la epigenética y la epigenética es la modificación de esa herencia que tú tienes en los genes gracias a tus hábitos. Entonces, como tenemos en general, o sea, como población, muy malos hábitos, esos malos hábitos están impactando directamente en
la calidad de replicación celular y de genes que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones. Pérdida de la proteostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ya con el envejecimiento, pues la célula empieza a tener estas deficiencias en la producción de proteínas de calidad. Empezamos a producir una menor cantidad de proteínas en general para todas las estructuras y son proteínas de menor calidad. Disfunción mitocondrial. Nuestra mitocondria es un organelo intracelular, ¿no? Que se encarga principalmente de la energía para los procesos metabólicos. Entonces, tan solo desde ahí, nuestras mitocondrias no tienen la misma energía que cuando eran mitocondrias de células jóvenes. La senescencia celular o el envejecimiento celular y, bueno, pues el agotamiento de número de células madre. O sea, nos damos cuenta que muchos de nuestros tejidos tienen la capacidad de regenerarse a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, esta regeneración celular disminuye en velocidad y en calidad conforme vamos pues avanzando en el tiempo, ¿no? ¿Y qué va a propiciar todas estas alteraciones biológicas? La exposición solar, el tabaco, el alcohol, las horas deficientes de sueño, algunos alimentos que pues no nos ayudan para nada, que generan una respuesta inflamatoria, también la contaminación ambiental, pues entre otras muchas causas que más adelante veremos. Ahora, tipos de envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud define o divide al envejecimiento como normal o fisiológico, en el que la huella de paso del tiempo pues produce cambios biológicos, fisiológicos y sociales normales. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa y hacer énfasis en esto de sociales. ¿Por qué es importante no dejar de ver la parte social? Recuerden que no solamente somos un cuerpo físico y nuestra mente, sino que también nuestro entorno forma parte de nosotros. Entonces, bueno, aquí es importante no dejar de ver la parte social. Ahora, el envejecimiento patológico, en el que aún o sea, además del pasar del tiempo y los efectos fisiológicos del paso del tiempo, vamos a añadirle enfermedades a este cuerpo. Entonces vamos a tener un tipo de envejecimiento patológico. Y por último, el envejecimiento óptimo, que es en donde se maximiza la calidad de vida. A este envejecimiento se le conoce también como envejecimiento activo o envejecimiento saludable. Entonces, viene aquí una parte muy importante, es como las 3 cartas de la vida. ¿Qué carta eliges tú? Ahora, la definición como tal de envejecimiento. El envejecimiento o senescencia, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de, ay, está senil? Pues de aquí viene la palabra de la senescencia, que no debería utilizarse, por cierto, es una forma de exclusión y de esto de decir está senil. Pero bueno, el envejecimiento o senescencia es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Aquí este concepto es muy importante. Disminuye nuestra capacidad de adaptación o se produce algo que es la homeoestenosis. Entonces, ¿qué es esto de la homeostenosis? La homeostasis como tal es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para... esa es la capacidad, por ahí escucho un micrófono abierto, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Oh, perfecto. Sí, ok, gracias. Entonces, decimos que la homeostasis como tal es la capacidad que tiene nuestro organismo para adaptarse a los cambios y seguir funcionando de manera óptima. ¿Qué es esto de la homeostenosis? Lo vamos a ejemplificar como la oportunidad de vida que nosotros tenemos al inicio, o sea, de nuestro nacimiento, de ir caminando por un camino pavimentado y amplio, con un paisaje perfecto, ¿sale? Entonces, ahí es donde nosotros iniciamos nuestra vida caminando por ese espacio. ¿Y qué es lo que va a suceder? O sea, si yo voy caminando en el centro de esta carretera que vemos en pantalla y de repente viene un viento fuerte o me mareo y me tropiezo, tengo a los lados, hacia enfrente y hacia atrás, un espacio suficiente como para poder volver a equilibrarme y no caer al suelo y seguir caminando, ¿sale? Esta es la homeostasis, que aun cuando vengan circunstancias en mi vida que puedan desequilibrarme, yo pueda tener espacio hacia dónde moverme para volver a tomar la postura de equilibrio y continuar.
Pero, ¿qué es lo que sucede con el envejecimiento? Con el envejecimiento vamos subiendo cuesta arriba, y el camino se va haciendo cada vez más estrecho. Entonces, el espacio que tenía mi cuerpo de adaptación, o como para poder tambalearme y volver a caminar y no perder ese equilibrio, se va haciendo cada vez más estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo, o sea, que si viene, por ejemplo, algún evento adverso, que yo tropiece, que venga un viento fuerte, pues yo ya no voy a tener esta facilidad de moverme hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás, como para poder evitar caerme. Entonces, eso es a lo que se refiere la homeoestenosis, la pérdida que va teniendo nuestro cuerpo, la pérdida de la capacidad para adaptarnos a los cambios externos. Entonces, eh, esta imagen no la encontré en español, aquí se las muestro, me parece como muy, muy, muy apropiada acerca de lo que es la homeostenosis. Entonces, vamos viendo que desde la juventud vamos caminando o vamos deambulando por este camino que se va haciendo cada vez más estrecho, de modo que en la vejez o después de cierta edad, nuestro cuerpo pierde esas reservas fisiológicas. Si viene algún vientecito fuerte y pues literal nos avienta del precipicio y es cuando viene pues el desenlace, ¿no?, de la vida. Entonces es muy importante no perder de vista ese terreno en el que yo voy a poder hacer modificaciones para adaptarme a los cambios. Entonces, como tal es lo que nos sucede a todos. El envejecimiento en esencia, pues nos lleva a la homeoestenosis. Es un nuevo término el día de hoy. Ahora, definición de envejecimiento saludable. Aquí esta parte me hizo concientizar mucho por la definición. Entonces, es un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de vida. Y ojo, ¿a partir de cuándo? Inicia desde el nacimiento, desde que tú naces, desde que nosotros nacemos, estamos envejeciendo. Estamos teniendo esta alteración biológica por el paso del tiempo. Entonces, si yo realmente estoy pensando en que quiero, entre esas tres cartas, elegir la del envejecimiento saludable, tengo que empezar a tomar acción. ¿Desde cuándo? Desde mi nacimiento. Entonces, aquí pues se van a dar cuenta que más allá de centrarnos en una sentencia de vida del envejecimiento, pues somos responsables del tipo de envejecimiento que vamos a tener y vamos a darnos cuenta que podemos hacer muchísimas cosas para que este envejecimiento saludable se dé. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los cambios fisiológicos que a todos nos suceden con el paso del tiempo. Vamos a tomar la primera carta, que es el envejecimiento fisiológico. Este envejecimiento fisiológico a nivel cardiovascular va a tener ciertas modificaciones. Nuestro corazón, o sea, en general, todos los tejidos de nuestro cuerpo se van a empezar a llenar de fibras no elásticas, o sea, todo nuestro cuerpo va a empezar a perder elasticidad, se va a empezar a esclerosar. El término de esclerosis es justamente esta pérdida de la elasticidad que tienen nuestros tejidos. Entonces, el músculo de nuestro corazón se va a volver rígido y se va a adelgazar, vamos a perder músculo de corazón. Entonces, se va a reemplazar el músculo del corazón por estas fibras no elásticas. Entonces, mi corazón va a perder la capacidad de bombear sangre adecuadamente. Entonces, adicional a esto, todos nuestros vasos sanguíneos y principalmente nuestras arterias se van a llenar de estas fibras rígidas. Entonces, la rigidez cardiovascular pues va a traer algunas alteraciones como que ya no voy a poder controlar mi presión arterial de la misma manera. Entonces, hasta cierto punto es más frecuente encontrar adultos mayores con hipertensión que personas jóvenes. Y esto es uno de los tantos factores que nos llevan a presentar esta hipertensión arterial. Adicionalmente, esta esclerosis de nuestros vasos sanguíneos o esta calcificación de nuestros vasos sanguíneos va a propiciar que si ese vaso sanguíneo no es lo suficientemente elástico, se empiecen a depositar en su interior pues capas y capas de grasa y colesterol malo, lo que llamamos como ateroesclerosis. Y esto pues va a tener una deficiente
circulación y nutrición hacia nuestros tejidos, propiciando, por ejemplo, que este vaso sanguíneo se tape por completo y pues deje de pasar sangre hacia los tejidos y se produzca infartos, ¿sale? O se produzca un déficit en la nutrición celular y pues esto me conlleve a más enfermedades en ciertos órganos, ¿no? Entonces tenemos una estrechez del calibre de los vasos sanguíneos también. ¿Y qué es lo que le pasa a las venas? Ustedes se darán cuenta que es muy frecuente ver adultos mayores con problemas de varices. Pues nuestras venas, a diferencia de nuestras arterias, no contienen esta capa muscular que se puede contraer para bombear la sangre. Nuestras venas son muchísimo más elásticas y como no tienen ese sistema de bombeo, dependen solamente de unas válvulas que se encargan como de regresar la sangre de la periferia hacia el corazón. Entonces, las venas con el paso del tiempo se van haciendo como aguadas, o sea, como si fuera una liga que estamos estirando constantemente. Entonces, pierde ese tono necesario para devolver la sangre de la periferia hacia el corazón. Entonces, empieza a estancarse la sangre y se van haciendo venas tortuosas o venas con estos acúmulos de sangre y se van formando coágulos. Entonces, como tal es la aparición de las varices. Entonces, si se dan cuenta, a nivel cardiovascular, los cambios en las paredes de arterias y venas, o sea, sucede por igual, o sea, no hay un tipo de vaso sanguíneo que esté exento del paso del tiempo. Entonces, estos son los principales efectos del envejecimiento a nivel cardiovascular. ¿Qué es lo que sucede con el sistema respiratorio? A nivel respiratorio, tenemos diferentes cambios. Lo primero es que nuestros músculos o los músculos que se encuentran entre nuestras costillas, nuestro diafragma, que es donde se apoyan nuestros pulmones y nuestro corazón, o sea, los músculos de nuestra caja torácica se van haciendo rígidos y van perdiendo volumen. ¿Esto en qué repercute? En que ya no tenemos la misma fuerza para hacer inspiración y expiración, para entrar o sea, para la entrada y salida de aire de nuestros pulmones. Entonces, desde nuestra caja torácica, pues vamos teniendo cambios importantes. Adicional a eso, recuerdan que yo les comentaba que todos nuestros tejidos se van llenando de fibras no elásticas o se esclerosan. Entonces, eso también le pasa a los pulmones. Entonces, nuestros pulmones cuando somos jóvenes, pues son bolsas elásticas que tienen la capacidad de expandirse a su máximo y regresar a su tamaño original. Esta elasticidad pulmonar también disminuye y con ello disminuye la capacidad de ventilación en el adulto mayor. Se produce una respuesta inflamatoria en las células de nuestros pulmones, de nuestros bronquios y nuestros alvéolos, y por lo tanto estos alvéolos que son como la parte final o las terminaciones de nuestros bronquios donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, pues empiezan a destruirse o no tienen como la misma calidad. Por lo tanto, el intercambio gaseoso de dióxido de carbono con oxígeno pues se ve deficiente. Entonces, ya también la respiración pues no es la adecuada y el cuerpo se va adaptando a estos cambios, de modo que en un adulto mayor tolera más la cantidad de dióxido de carbono en su sangre que una persona joven. O sea, aquí hablamos nuevamente de que este mecanismo de compensación y de adaptación, pues disminuye, ¿sale? Entonces es más frecuentemente que una persona, un adulto mayor tenga una oxigenación un poco menor o más deficiente que una persona joven. Esto sin hablar de patología, ¿de acuerdo? Ya si le agregamos que fumamos o que pues la misma contaminación, que cocinamos con leña, que tuvimos ahí algunas alteraciones, pues esto empeora evidentemente. Acuérdense que estamos hablando de un envejecimiento fisiológico, sin hablar de enfermedades. Ahora, a nivel del sistema nervioso ocurren distintos procesos. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí de, ay, es que tiene demencia senil? Falso, la demencia senil no existe y no es un proceso, o sea, la pérdida cognitiva no es un proceso fisiológico, no deberíamos perder o no deberíamos tener una deficiencia cognitiva con la edad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede?
Esto de la pérdida cognitiva se puede ejemplificar un poco por la calidad de los vasos sanguíneos que nutren a nuestro cerebro, entre otras cosas. Si decimos que nuestras células dependen de la cantidad y calidad de sangre oxigenada que llega hacia ellas, y estamos diciendo que todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo pues disminuyen calibre y se vuelven rígidos, pues no vamos a tener una oxigenación adecuada. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Entre otras cosas, que no exista una nutrición neuronal adecuada. Entonces algunas neuronas son más susceptibles que otras y van empezando a morir. Ajá, entonces se van perdiendo conexiones nerviosas. ¿Qué es lo que pasa con el adulto mayor? Generalmente, pues esta pérdida neuronal se va a ver reflejada también en la disminución de producción de neurotransmisores. Entonces, la disminución de producción de neurotransmisores y la pérdida neuronal nos lleva a diversos efectos en el control autónomo de nuestras funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo ya no es tan eficiente, o nuestro sistema o nuestro cerebro ya no es tan eficiente en el control de la presión arterial, en el control de la respiración, en el control de los cambios posturales, por ejemplo, de que yo me levante rápidamente y sin problema el agua llegue al tinaco, ¿no? Lo que decimos. Entonces son estos cambios que, o sea, en los que mi cuerpo ya no se está adaptando adecuadamente. Otra de las cosas que sucede con nuestro sistema nervioso central es que empieza a haber depósitos como de la basura celular que no se está reciclando adecuadamente. Entonces, esto también me lleva a alteraciones en la comunicación. Parte de nuestro sistema nervioso, pues, está también nuestros órganos de los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro oído y nuestros ojos? Nuestros ojos van a tener una disminución en la cantidad de células receptoras de la luz, ¿sale? En este caso, los bastones. Recuerden que la retina está compuesta por conos y bastones. Los conos son para percibir el color y los bastones para percibir la luz y la oscuridad. Entonces, perdemos una cantidad importante de bastones. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una alteración en la adaptación en los cambios de luz y oscuridad. Es por eso que conforme va avanzando el día, ya con la noche, pues ya como que no veo igual, ¿no? Entonces, entre otros efectos del envejecimiento sobre mi ojo, aparte del pues, el cristalino va empezando a perder esta capacidad de acomodarse y se me dificulta el enfocar, ¿no? El enfocar objetos en la cercanía, y por eso debo como alejarlos para poder leer. Adicionalmente, a nivel del oído, suceden distintos procesos. Uno de ellos es que mi oído interno se encarga de controlar el equilibrio. Entonces volvemos nuevamente a la deficiencia de la oxigenación celular por los vasos sanguíneos. Si mi oído interno empieza a tener una deficiencia de oxigenación, este oído interno va a perder la capacidad de mantener el equilibrio con los cambios posturales. Entonces, hasta cierto punto es esperado que los adultos mayores presenten problemas de equilibrio. Eh, justamente tan solo por el paso del tiempo y por la disminución de la oxigenación. Entonces, nuestro concepto espacial, si están disminuyendo nuestra visión y nuestro sistema auditivo, pues va a cambiar. Entonces, aquí el equilibrio, pues también se va a ver afectado, y esta es una de las causas por las cuales los adultos mayores pueden llegar a presentar caídas, ¿no? O pérdidas del equilibrio o la marcha un poquito más lenta, entre otras cosas. Ahora, vamos a ver también que a nivel urinario, nuestros riñones también van a sufrir cambios tan solo por el paso del tiempo. Cuando nacemos, llegamos a tener alrededor de 800,000 a 1,000,000 de nefronas funcionales. ¿Qué es una nefrona? Una nefrona es el conjunto o la célula que se encarga de filtrar mi sangre. O sea, es como la coladera
de mi sangre, donde se van a filtrar todos los desechos para ser eliminados. Entonces, yo cuando en mi nacimiento, pues llego a tener aproximadamente 1 millón de nefronas. Entonces, estas nefronas, oh sorpresa, ya no se reproducen. ¿Sale? Y van disminuyendo en cantidad. Se dice que después de los 30 años, la cantidad de nefronas llega a disminuir en un 10% por cada 10 años. Entonces, la filtración de mis riñones, pues evidentemente se ve afectada sin que yo caiga en un problema de insuficiencia renal. Esto, recuerden, sin hablar de un proceso patológico, es meramente fisiológico, al igual que la menopausia, ¿sale? La menopausia o el climaterio, pues no es una enfermedad, es una etapa fisiológica como la adolescencia, y lo mismo sucede con el envejecimiento. Entonces, esto es lo que sucede con el sistema urinario. Entonces, mis riñones van a ir disminuyendo en volumen, y van a disminuir también la calidad de filtración de mi sangre. O sea, mi sangre se va a empezar a quedar con ciertas toxinas que no deberían quedarse ahí. Adicionalmente, mi riñón tiene muchísimas más funciones que el filtrado de la sangre, entre ellos el control de la presión arterial. Entonces, las arterias renales se van volviendo rígidas, y esta rigidez en las arterias renales hace que se altere un sistema controlador de presión arterial, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que hace que la presión arterial aumente, ¿sale? O sea, que haya una disregulación de mi presión arterial por el daño renal. Y pues también nuestros riñones tienen una producción natural de eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que me ayuda a producir glóbulos rojos. Por lo tanto, la eritropoyetina también disminuye un poco en su formación aquí en el riñón, y pues la cantidad de glóbulos rojos que mi médula ósea produce, pues también se ve afectado. Ojo, sin caer en la anemia. Hablar de anemia en el envejecimiento ya es hablar de patología. No es normal tener anemia, pero sí una disminución significativa de glóbulos rojos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con mi vejiga? La vejiga está revestida, o más bien está compuesta por un músculo que se encarga como de contraerse y expulsar el líquido de la orina. Este músculo, si estamos diciendo que mucho del tejido muscular en todo nuestro cuerpo está siendo reemplazado por células fibrosas, pues va a perder esta elasticidad, y el vaciamiento de la vejiga pues también se va a ver alterado. Esto en hombres y mujeres. Ahora, a los hombres, adicionalmente, si hablamos del crecimiento prostático, pues la próstata, vamos a ver que está rodeando a la uretra, y por lo tanto, si esta próstata crece, pues el vaciamiento de la vejiga también, o sea, se va a ver obstruido. Es como en general, o sea, parte de los cambios en el sistema urinario. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los huesos y las articulaciones? En general, este proceso de esclerosis sucede en todo nuestro cuerpo, y comenzamos a deshidratarnos. Entonces, si nosotros podemos observar la imagen inferior izquierda, podemos ver que cambia muchísimo la posición de nuestra columna, que nos hacemos o que perdemos talla, ¿sale? O sea, perdemos centímetros de nuestra estatura. Esto por varias cosas. Lo principal, la deshidratación de los cuerpos intervertebrales, o como de estas esponjitas que están entre nuestras vértebras, se deshidratan, y las vértebras, o sea, pierden como el espacio que hay entre ellas. Entonces, es normal que perdamos estatura. Ahora, los músculos que están alrededor de nuestra columna también sufren desgaste y sufren infiltración de estas células, bueno, de estas fibras rígidas. Entonces, perdemos la elasticidad y el tono muscular que mantiene erecta nuestra espalda. Entonces, vamos teniendo ciertas curvaturas anormales. Ahora, no solamente eso le pasa a nuestra columna, sino le pasa realmente a todas las articulaciones y a todos nuestros huesos. La densidad ósea también se ve alterada. La osteoporosis como tal es la pérdida de la masa ósea, sale de la densidad ósea. Entonces,
qué es lo que sucede cuando se pierde esta densidad ósea? Es como, o sea, tu hueso es como una pared. Y hay que, o sea, tratar como de visualizarlo de esa manera para entender el concepto. Es como una pared de ladrillos, ¿sale? Entonces, tú cuando naces, pues esa pared de ladrillos está completa, está íntegra, está recién formada. Pero ¿qué es lo que pasa con el paso de la edad? Vas perdiendo ciertos tabiques de esa pared. Entonces, esa pared ya no va a tener la misma fuerza que tenía al inicio cuando estaba completa. A eso me refiero con densidad ósea. ¿Qué es lo que sucede con la osteoporosis? Que hablar de osteoporosis ya es hablar de patología. Perdemos muchos de esos tabiques de la pared, entonces esa pared tiene muchísimos huecos. Con cualquier empujón que yo le dé, con cualquier golpe, esa pared se va a fracturar y se va a caer. Entonces es lo que le pasa en general a nuestra masa ósea, o sea, la pérdida de la densidad. ¿Qué es lo que sucede también con las articulaciones? Nuestras articulaciones, como nuestras rodillas, nuestros tobillos, nuestros dedos, nuestras caderas, están envueltas en una cápsula llena de líquido articular, ¿sale? Este líquido articular se encarga principalmente de lubricar el movimiento y facilitar el movimiento de nuestras articulaciones. ¿Qué es lo que pasa con la edad? Que se van produciendo una menor cantidad y calidad de este líquido viscoso que se encarga de la lubricación. Por lo tanto, la lubricación se ve afectada. Adicionalmente, entre cada hueso, o sea, la articulación es la unión de dos o más huesos. Eh, entonces, el cartílago articular, que es como este colchoncito que evita el roce directo de hueso con hueso, va disminuyendo. Entonces va habiendo una disminución del espacio interarticular con un frote directo de los huesos. Entonces, desgaste cartilaginoso lo vamos a presentar todos, sin que implique directamente una patología, ¿sale? Entonces, hablamos de patología cuando tenemos dolor y cuando hay limitación de la función, ¿de acuerdo? Sin que existan estos dos componentes, todos vamos a presentar un desgaste en nuestras articulaciones que va a ser esperado o natural. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con la cantidad de músculo? Si han visto, por ejemplo, que los adultos mayores se van haciendo flaquitos, ¿sale? O sea, van perdiendo como volumen. Esto es principalmente porque existe un tipo de inactividad física. Hay una baja vitamina D y esto va a condicionar que el músculo, al no estarse estimulando adecuadamente, pues pierda fibras. Y si recuerdan, como dijimos, el músculo se va a ver reemplazado en un porcentaje por fibras que no son elásticas. Entonces, vamos a tener una pérdida natural de la función muscular. Entonces, si no tenemos una suficiente cantidad de músculo, pues evidentemente también la fuerza, la marcha, la coordinación se va a ver afectada. Entonces, tenemos aquí una relación directa entre la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, con la osteopenia. Sabe, por ejemplo, que en los astronautas, o sea, la gente que viaja al espacio, uno de los principales problemas es que se aumenta la resorción de sus huesos. ¿Qué quiere decir esto? Se aumenta el proceso de degradación ósea y pueden llegar a presentar osteopenia o osteoporosis. ¿Esto por qué? Porque les hace falta el golpeteo del caminar con la gravedad. Entonces, el simple hecho de el golpeteo al caminar, a la movilización de mis huesos, ese proceso me ayuda con la calcificación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inactividad física y la pérdida de la masa muscular? Que voy a perder también, o ya no va a ser tan eficiente y tan frecuente el movimiento que me ayuda a la calcificación ósea. Entonces, justamente por esto va de la mano la sarcopenia con la osteopenia, o sea, la disminución en la densidad muscular con la disminución en la densidad ósea. Del lado izquierdo de la pantalla podemos observar
la diferencia en un corte del muslo, o sea, si nosotros pudiéramos hacer el corte en el muslo de una persona joven y una persona anciana, nos damos cuenta que la masa muscular, que es lo rojo que nosotros estamos viendo, disminuye con la edad y se van infiltrando, se va viendo infiltraciones grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo no solamente es reemplazado por fibras no elásticas, sino que es reemplazado por células de grasa. Entonces viene algo aquí que pues es el tipo de obesidad que presentan los adultos mayores, o sea, son adultos mayores gorditos, pero a expensas de grasa y no de masa muscular. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el sistema digestivo? Nuestro sistema digestivo va a tener alteraciones desde los dientes hasta el recto, ¿sale? Vamos a tener alteraciones hepáticas y vamos a tener alteraciones pancreáticas, que también pues son órganos que forman parte de nuestro sistema digestivo. Entre las principales modificaciones en los dientes está pues la disminución de la calidad y cantidad de nuestro esmalte dentario, problemas en las encías. Como no vamos a tener una nutrición celular o una oxigenación celular suficiente, pues nuestras encías también van a sufrir el paso del tiempo. Y nuestras encías, pues, y los ligamentos que están debajo de nuestros dientes, a final de cuentas son el tejido de sostén de estos órganos dentarios, por lo tanto va a ser esperado que empiecen a perderse algunas piezas dentales. Ahora, nuestras papilas gustativas, ¿cuántas veces no hemos escuchado que los adultos mayores ya no tienen la misma percepción de los alimentos? O sea, ya no les sabe igual la comida. ¿Por qué? Porque las papilas gustativas, que son los órganos o las estructuras que se encargan de la percepción del sabor en nuestra lengua, se van a aplanar, ¿sale? O sea, existe un aplanamiento de estas almohadillas y ya no vamos a tener una percepción adecuada de los sabores. Adicional a esto, pues el vaciamiento del estómago disminuye, entonces con poco alimento pues estamos satisfechos por más tiempo, entonces los adultos mayores pues aparte de que ya no perciben igual los sabores, pues van a empezar a comer un poco menos por esta disminución en la capacidad gástrica. Ojo, la absorción intestinal también se ve alterada. Las vellosidades normales, que son esas que estamos viendo en pantalla, son como un borde de cepillo, entonces estos como pelitos o cepillitos que tenemos en las células de nuestro intestino delgado principalmente, se van a empezar a aplanar o se van a atrofiar. Esto hace que la absorción de nutrientes sea deficiente. Si las vellosidades se aplanan, vamos a tener también una alteración en la barrera hematointestinal, ¿vale? Y con ello, pues también una respuesta inflamatoria. Entonces, también la microbiota o pues sí, la flora intestinal va a cambiar, se va a modificar. Entonces, los adultos mayores van a tener una pobre absorción de nutrientes debido a estas modificaciones. Ahora, el movimiento del intestino grueso del colon también se va a ver alterado, entonces vamos a tener una déficit o una deficiencia en el movimiento y es frecuente que los adultos mayores pues lleguen a presentar un problema de estreñimiento, ¿sale? Entonces, ahora, a nivel tegumentario, nuestra piel, aquí no hay que perder de vista que el sistema tegumentario no nada más incluye la piel, sino incluye las faneras es el pelo y las uñas. Entonces, todo el sistema tegumentario va a tener cambios y aquí principalmente pues vamos a hablar de la piel. La piel va a presentar una disminución de la cantidad de grasa que la sostiene, ¿sale? Va a presentar una disminución de las fibras de elastina y de una proteína esencial que se llama colágeno, que es lo que le da justamente la elasticidad y el sostén a nuestra piel. Entonces, sin tener esta cantidad de colágeno y elastina, pues es cuando van a empezar a presentarse las líneas de expresión. Entonces, ojo, aquí algo bien importante que vamos a abordar un poco más adelante también es el efecto que tiene el sol y la radiación, ¿sale? La luz blanca de las pantallas y de la luz interna de nuestras casas. Todas las radiaciones
impactan directamente sobre el colágeno, esa red de colágeno y elastina que sostiene nuestra piel. Entonces, si nosotros nos exponemos a esta radiación, estamos generando un envejecimiento prematuro de nuestra piel, porque estas fibras de colágeno y elastina se están rompiendo. O sea, yo estoy acabando con el sostén de mi piel y no nada más van a venir no nada más voy a tener una piel envejecida a una menor edad, sino que voy a empezar a tener también alteraciones de mutaciones o de alteraciones en el ADN de mis células. Entonces el cáncer de piel pues también pues va a estar a la orden del día si yo no me protejo adecuadamente del sol. Entonces en general es como lo que le pasa a nuestra piel con el envejecimiento. Ahora, en nuestro sistema endocrino, el sistema endocrino también va a sufrir modificaciones. Ahorita ya hablamos un poquito acerca de que el páncreas, como parte de nuestro sistema digestivo, va a sufrir modificaciones y el páncreas también, como parte del sistema endocrino, va a sufrir modificaciones. Entre ellas, de manera natural, la disminución en la producción de insulina va a estar presente. Entonces, también es muy frecuente que si un adulto no se ha cuidado a lo largo de su vida del consumo de carbohidratos y no ha cuidado como esta parte metabólica, pues se presente con mayor frecuencia un problema de diabetes. Entonces, nuestro páncreas, de manera natural, disminuye su producción de insulina, entre otras sustancias. La tiroides y la paratiroides, nuestra hormona tiroidea también disminuye en cantidad y calidad en su producción. Y esto va a hacer que también disminuya nuestra tasa metabólica. Por lo tanto, el subir de peso con la edad, la obesidad se va a favorecer debido a esta alteración en el metabolismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya vimos como los cambios del riñón, también, por ejemplo, las hormonas sexuales se van a ver disminuidas. A nivel pues, del testículo y del ovario, pues no va a haber una producción adecuada de testosterona y estrógenos. Aquí todos producimos testosterona y estrógenos en diferentes cantidades, ya sea dependiendo de seamos hombres o mujeres, ¿no? Entonces, esta alteración en la producción hormonal también se va a ver afectada. Ahora, lo de las alteraciones hormonales lo vamos a ver principalmente con nuestro sistema reproductor. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la próstata? Aquí nosotros podemos ver dónde está situada la próstata y lo que comentábamos, que la próstata está situada alrededor de la uretra, que es este tubito que vacía o que conduce la orina de la vejiga hacia el exterior. Entonces, se espera que un 95%, ojo, este porcentaje es bien alto, 95% de los hombres a los 80 años tengan crecimiento prostático benigno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como es una glándula que jamás en la vida deja de funcionar, es una glándula que empieza a crecer de tamaño. Por lo tanto, es muy frecuente tener o presentar hipertrofia prostática benigna y pues con ello síntomas obstructivos urinarios. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que la persona o que el hombre se levante una mayor cantidad de veces a orinar durante la noche, que la vejiga no se vacía adecuadamente, ¿sale? Entonces, estos síntomas son esperados tan solo por el envejecimiento o el paso del tiempo. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa con las erecciones? Bueno, el volumen testicular se disminuye la producción de testosterona y lo que decíamos de los vasos sanguíneos. Una erección depende principalmente de la calidad de vasos sanguíneos y de flujo sanguíneo oxigenado que llega hacia el pene. Entonces, al verse alterado este vaso sanguíneo y verse calcificado y reducido, o sea, no hay un riego adecuado de sangre, no hay un llenado adecuado de los cuerpos cavernosos del pene, entonces la erección se va haciendo más flácida y más lenta en los adultos mayores. Y ojo, aquí muy importante, más adelante vamos a ver lo del tabaquismo. Uno de los principales hábitos que acaba con las erecciones de calidad es el tabaco. El consumo del tabaco incrementa la calcificación de estas arterias, por lo tanto disminuye el riego sanguíneo, que es lo que también pasa con la diabetes, por ejemplo. Entonces, cada que tú fumas,
piensa nada más que estás acabando con las erecciones de calidad que estás teniendo. O sea, está habiendo una repercusión real e importante en la calidad de vida sexual que puedes llegar a tener en el futuro y bueno, desde el presente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el aparato reproductor femenino? Ya dijimos que nuestros ovarios, pues, desde el climaterio, ¿no? Empiezan a, bueno, no desde el climaterio, desde los 30 años empieza a haber una disminución en la producción de estrógenos, que llega a su punto máximo, pues, con la menopausia y el climaterio. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos esta cantidad de estrógenos que mi cuerpo necesita? Pues no solamente la tasa metabólica va a disminuir y voy a subir de peso con mayor facilidad, sino que la calcificación de mis huesos también se va a ver alterada, ¿sale? Nuestros estrógenos juegan una parte importante en la calcificación ósea. La cantidad y calidad de moco vaginal que yo voy a producir va a estar disminuido, por lo tanto la vagina se va a volver estrecha y va a haber una resequedad vaginal y es frecuente que tengamos dispareunia o dolor al momento de las relaciones sexuales. Entonces, la lubricación en el aparato genital o en los genitales también se va a ver disminuida. Esto hablando del aparato reproductor femenino. Ahora, después de todo de todo este panorama catastrófico, ¿qué es lo que podemos hacer? Y creo que es el campo de acción importante en el que podemos empezar a hacer modificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gerontoprofilaxis. Este término me fascina porque nos habla de la prevención en cuestiones de envejecimiento. ¿Qué sí podemos hacer? Al día de hoy no podemos evitar el paso del tiempo por nuestro cuerpo, no podemos evitar el envejecimiento, pero sí podemos elegir el tipo de envejecimiento que queremos, cómo es que queremos llegar a esta etapa de la vida. Y a eso se refiere la gerontoprofilaxis y nos vamos a dar cuenta que no nada más es a nivel biológico, sino es a nivel psicológico y social. Ahora, lo primero, realizar ejercicio cardiovascular. ¿Qué es esto del ejercicio cardiovascular? El ejercicio cardiovascular es aquel ejercicio que va a incrementar tu frecuencia cardíaca y que te va a hacer sudar. ¿Sale? Entonces, va a fortalecer tu corazón, va a mejorar la oxigenación de tus células. Entonces, esto es, ojo, diario, de 20 a 30 minutos todos los días de ejercicio cardiovascular. Fortalecer tu masa muscular. Se ha visto que la cantidad de músculo y la calidad de músculo con la que tú llegas a la vida adulta va a ser un determinante importante en la calidad de vida que tú vas a tener. Nosotros dejamos de multiplicar las células musculares alrededor de los 20 años. Entonces, la cantidad de músculo que tú llegas a generar hasta los 20 años es la cantidad de músculo que te va a acompañar el resto de tu vida, o la cantidad de células. ¿Qué es lo que pasa después? Pues después esas células que tú generaste cuando eras joven, pues son células que vas a poder incrementar de tamaño, no de cantidad. Entonces, es muy importante que nos enfoquemos en realizar ejercicios que fomenten una masa muscular saludable. Esta masa muscular, como ya vimos, pues va a estar implicada también en prevenir osteoporosis o prevenir pérdida de la densidad ósea, nos va a ayudar a evitar caídas, a tener una mejor coordinación, una mejor postura y adicionalmente necesitamos incluir ejercicios de elasticidad. ¿Por qué? Ya vimos que uno de los principales efectos que tiene el tiempo sobre nosotros es que nos volvemos rígidos. La rigidez, ojo, no solamente es física, sino es mental y ahorita también vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el realizar ejercicios que me ayuden con la elasticidad de mi cuerpo me va a ayudar también a tener una columna saludable. Nuestra columna vertebral entre otras estructuras que se ven favorecidas por estos ejercicios de elasticidad, no nada más se encarga de la postura. Mi columna es la bóveda que guarda un órgano súper importante que es mi médula espinal. La médula espinal es lo que le va a dar la sensibilidad y el movimiento a todo mi cuerpo. Entonces, realmente la movilidad depende de la calidad de columna vertebral que yo tenga. Entonces, hay que cuidar muchísimo nuestra columna, principalmente con ejercicios de elasticidad. Hay que fomentar o hay que tratar de ponerle freno a esa rigidez. Ahora,
además del ejercicio, nutrición óptima. Ya vimos que de por sí los adultos mayores pues, van a tener una deficiente absorción de nutrientes. Y si a eso le sumamos que la nutrición se va volviendo también deficiente y que con los alimentos, pues no llegamos a veces no a veces, sino siempre no alcanzamos como los requerimientos nutricionales necesarios para una función óptima, esto pues evidentemente contribuye a una aceleración en el proceso de envejecimiento. Entonces, aquí les traigo una lista principal de sustancias que deberíamos estar consumiendo. Y si evidentemente no alcanzamos a cumplir con los requerimientos necesarios con la alimentación, pues tendríamos que realizar una correcta suplementación. Entonces, lo primero, resveratrol. El resveratrol es uno de los mejores antioxidantes que podemos encontrar, y lo vamos a encontrar principalmente en el chocolate amargo y en las semillas de la uva. Entonces, este resveratrol es un antioxidante que, como su nombre me lo dice, me ayuda a evitar la oxidación, ¿no? A frenar un poco la oxidación. Y me va a ayudar también con a mantener un flujo sanguíneo saludable en mis arterias, en mis vasos sanguíneos. Me ayuda a frenar el depósito de fibras rígidas o de esclerosis en nuestras arterias. Entonces, el resveratrol me ayuda a mantener unos vasos sanguíneos de calidad. Adicionalmente, pues de todos los efectos benéficos que tiene la oxidación, ¿no? Que es literal antienvejecimiento. Ahora, la vitamina D como tal ya no se considera tanto una vitamina, sino una prohormona. Se ha visto que una cantidad de suplementación adecuada de vitamina D interfiere directamente con la producción de hormonas sexuales. Lo que decíamos de el envejecimiento a nivel endocrino y a nivel de sistema reproductor. Adicionalmente, la vitamina D interfiere con la producción de ciertos neurotransmisores e interfiere también con las hormonas tiroideas. Entonces, es por eso que se ha visto que la vitamina D no solamente me ayuda para la calcificación ósea, sino para todos estos procesos fisiológicos. Entonces, necesitamos mantener una cantidad adecuada de vitamina D en nuestro cuerpo. Y se recordarán, pues se hizo como más famoso esto de suplementar con la vitamina D después del COVID, porque se veía que aún las personas jóvenes con deficiencia en vitamina D presentaban una mayor cantidad de complicaciones respiratorias que las personas que tenían una cantidad de vitamina D normal u óptima en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora, la vitamina C, al igual que el resveratrol, es uno de los principales antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo. La vitamina C no nada más nos ayuda con el sistema inmune y con la antioxidación, sino nos ayuda para la producción de fibras de colágeno. Aquí se van a dar cuenta que en esta lista yo no les traigo el colágeno hidrolizado, ¿verdad? Porque no se aconseja la suplementación con colágeno hidrolizado, porque tu cuerpo ya produce colágeno. Entonces, lo que necesitas aquí es darle a tu cuerpo las proteínas necesarias y la cantidad de vitamina C necesaria para que produzcas el colágeno que necesitas producir. Entonces, la vitamina C, ya dijimos, antioxidante, nos ayuda para el sistema inmunológico y nos ayuda para la formación de tejido saludable a través de las fibras de colágeno. Ahora, los omegas 3. Hay muchísima evidencia sobre los efectos benéficos que tiene el omega 3 a nivel de como antienvejecimiento. Uno de ellos es que el omega 3 le devuelve la flexibilidad a tus vasos sanguíneos. Entonces, si se dan cuenta, mucho del envejecimiento, muchos de los efectos adversos que vemos en el envejecimiento son por la rigidez en los vasos sanguíneos. El omega 3 lo que hace es devolverle la flexibilidad de esos vasos sanguíneos, mejorar la capa o la pared interior de los vasos sanguíneos, disminuir el efecto inflamatorio, o sea, es un antiinflamatorio
bastante efectivo y a nivel, por ejemplo, neuronal nos ayuda a mejorar la comunicación neuronal, a mejorar esta capa que se forma de protección en nuestras neuronas. Entonces, entre muchos otros efectos benéficos. Entonces, no debe faltar la suplementación o el consumo adecuado de omega 3. ¿En dónde se encuentra el omega 3? Pues en pescados de agua fría, principalmente pues el salmón, ¿ok? Ahora, este DHEA son hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son consideradas actualmente como hormonas antienvejecimiento. Se ha visto que, bueno, este DHEA es como el precursor de testosterona. Entonces, incluso ya se ha estudiado acerca de la suplementación de este precursor porque el mantener una cantidad de hormonas sexuales adecuadas en nuestro cuerpo, pues resulta benéfico no nada más para las funciones reproductivas, sino para el estado de ánimo. Se ha visto que una cantidad adecuada de testosterona tiene un papel antidepresivo. Entonces, ya se considera como parte de la suplementación antienvejecimiento. Ahora, la coenzima Q o ubiquinona. Aquí les presento a la coenzima Q con su otro nombre o su otro alias, que es la ubiquinona. La coenzima Q es una sustancia que se encarga de producir, bueno, es un antioxidante natural y que se encarga también de producir energía suficiente en nuestras mitocondrias. Entonces, va a estar asociada también a la adecuada regeneración de nuestro ADN, al control de la reproducción celular sin defectos, que era lo que es una de las cuestiones por las cuales se caracteriza el envejecimiento, como ustedes recordarán. Entonces, la coenzima Q también va a ser un parte, o sea, como de la suplementación óptima antienvejecimiento. La L-glutamina. La L-glutamina es un aminoácido esencial que se va a encontrar en ciertos alimentos, ¿sale? Como los alimentos con proteínas de alta calidad como la carne, el pescado y ciertos lácteos. Entonces, esta L-glutamina me ayuda a reparar mi masa muscular cuando duermo. Entonces es muy importante que no dejemos de consumirla y no dejemos de suplementarla, justamente por lo que decíamos del envejecimiento muscular y la sarcopenia. Ahora, el zinc y con la luteína y la zeaxantina. En conjunto, estas sustancias van a ser antioxidantes y me van a ayudar a la comunicación intracelular, principalmente de los órganos de los sentidos, en este caso de la retina. La luteína y la zeaxantina las vamos a encontrar en pequeñas cantidades en ciertos alimentos, como el huevo, y específicamente del huevo, la yema. Entonces, en la yema de los huevos tiene esta luteína y zeaxantina que se encargan principalmente de proteger de la oxidación a nuestra retina y con ello pues evitar los efectos adversos del paso del tiempo, lo que decíamos de la pérdida de conos y bastones y principalmente de bastones, ¿no? Y la alteración que tenemos con la adaptación a la luz y oscuridad. Ahora, la glucosamina. Uno de los principales efectos benéficos de la glucosamina es el producir una mayor cantidad y calidad de líquido sinovial. Ojo, no existe al día de hoy nada que regenere el cartílago articular. Al igual que las nefronas de nuestro riñón, nacemos con una cierta cantidad y calidad de estas células. Sin embargo, la glucosamina se ha visto que disminuye el efecto de deterioro en este cartílago articular porque mejora la lubricación de nuestras articulaciones. Entonces, sí es un suplemento necesario para evitar el envejecimiento articular. Ahora, necesitamos hablar acerca de la importancia de dormir
adecuadamente, o sea, de que nuestras horas de sueño sean horas de sueño reparador. Y para esto vamos a hablar un poco acerca de la higiene del sueño. Cuando dormimos, todos nuestros órganos, nuestros tejidos se reparan. Entonces, una manera o una medida anti-envejecimiento es tener higiene del sueño. ¿A qué nos referimos con eso de higiene del sueño? A tener un horario para acostarnos y levantarnos, o sea, principalmente pues en horarios, o sea, no dormirse tan tarde y no levantarse tan tarde, que nuestra habitación esté oscura, que sea cómoda, evitar el consumo de sustancias con nicotina o cafeína, evitar cenas muy pesadas, evitar el uso de dispositivos electrónicos unas 2 horas antes de irnos a dormir, el realizar algún tipo de ejercicio, un ejercicio tranquilo para ayudarnos a relajar el cuerpo. Entonces, todo esto contribuye a tener sueño reparador y verdaderamente reparador. O sea, cuando decimos sueño reparador es porque ciertos procesos fisiológicos de reparación suceden única y exclusivamente cuando tenemos sueño profundo. Entonces, de aquí que la calidad de sueño sea tan importante. Ahora, fomentar la neuroplasticidad. ¿Qué es esto de la neuroplasticidad? Antes se creía que las neuronas ya no podían multiplicarse, o sea que ya no teníamos células madre de neuronas que tienen la capacidad de transformarse a neuronas con ciertas funciones, y se ha visto que no, que existe algo que se llama neurogénesis hipocampal adulta. Esta neurogénesis nos habla de que efectivamente existen células madre que tienen la capacidad de diferenciarse hacia cierto tipo de neuronas. Sin embargo, pues este proceso no alcanza a ser suficientemente efectivo como para detener el envejecimiento neuronal. Entonces, es por eso que nosotros debemos echar mano de ciertos hábitos, como cuáles. Cuando tú lees, cuando tú aprendes cosas nuevas, cuando tú haces ejercicio, tú fomentas que se generen nuevas conexiones entre tus neuronas. A eso se le llama neuroplasticidad. Entonces, es muy importante que tú identifiques, por ejemplo, cuál es tu hemisferio dominante. O sea, decimos que nuestro hemisferio izquierdo es nuestro hemisferio artístico y nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio matemático. Entonces, si tú tienes una mayor afinidad, por ejemplo, para las ciencias exactas como las matemáticas y no se te da tanto esta parte artística, el fomentar la neuroplasticidad está en aprender eh, cosas relacionadas con la creatividad, el que pintes, el que hagas música, el que bailes, ¿sale? Entonces, y por el contrario, o sea, si tu hemisferio abstracto es el que no tienes tan fortalecido, pues igual, o sea, el realizar operaciones matemáticas, el tratar de memorizar, eso nos va a ayudar a fomentar la neuroplasticidad y algo súper importante, el enseñar a otros. Se ha visto que la neuroplasticidad se incrementa cuando tú puedes enseñar algún proceso o algún concepto a otra persona. Entonces, el mantenernos neurológicamente activos nos va a ayudar a tener como nuestras capacidades cognitivas lo más íntegras posibles cuando lleguemos a la edad adulta. Ahora, cuídate de la sobreoxidación, lo que decíamos del sol. Ya no deberíamos asolearnos como nos asoleábamos en la infancia. Realmente la cantidad de sol que hemos recibido, que nuestras células han recibido hasta la edad que tenemos, ya ha sido más que suficiente. Con esto yo no te digo que te encierres por completo y evites que te dé el sol, porque del sol depende la transformación de la vitamina D en tu piel. Sin embargo, con 10 minutos de exposición solar es más que suficiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la exposición solar por lo que ya decíamos de las mutaciones celulares, de la pérdida del colágeno y elastina en nuestra piel, ¿sale? Y otra cosa que produce la sobreoxidación, pues el consumo de tabaco y alcohol. Y bueno, ciertos alimentos como que contienen conservadores como enlatados y embutidos, ¿no? Entonces, la sobreoxidación es un factor importante que hace que tengamos un envejecimiento prematuro. Ahora, mantener una composición corporal saludable. Es importante que no perdamos de vista que
no es nada más el estar delgado por estética, no. La composición corporal saludable se refiere a la cantidad de masa magra o de músculo en relación a la cantidad de tejido graso. A mayor cantidad de tejido graso, mayor respuesta inflamatoria, y a mayor respuesta inflamatoria, mayor envejecimiento y mayor cantidad de enfermedades. Entonces, mantener una composición corporal saludable pues va de la mano tanto con la alimentación como con los hábitos de ejercicio que ya mencionábamos. Reducir al mínimo necesario la ingesta de medicamentos. Ojo, hay que ponerle un tope a la polifarmacia, ¿sale? Todos los medicamentos se metabolizan en tu hígado y se filtran en tu riñón y van a tener efectos adversos. Entonces yo con esto no te digo que abandones el tratamiento de ciertos padecimientos, no, sino que tengas cuidado con la cantidad de medicamentos que estás consumiendo. Inmediatamente nos duele la cabeza, corremos por un analgésico, por ejemplo. Nos duele el estómago, corremos por un omeprazol. Entonces, un efecto adverso importante y significativo, por ejemplo, con los analgésicos no esteroideos como la aspirina, el naproxen, el diclofenaco, el famoso diclofenaco, es que afectan directamente el filtrado de tu riñón. Entonces, debemos tener cuidado con la cantidad de medicamento innecesario que a veces estamos consumiendo. Ahora, acude con tu médico regularmente. El hecho de que ahorita te sientas bien no quiere decir que todo esté funcionando bien en tu cuerpo. Hay que hacer prevención, hay que hacer estudios de sangre, hay que detectar enfermedades a tiempo. Entonces, acude con tu médico regularmente. A veces, pues no vamos al médico hasta que algo nos duele, ¿no? Y a veces eso ya es demasiado tarde. Recuerda, hay que hacer medicina preventiva, y medicina preventiva no solamente la hace tu médico, sino la haces tú también contigo mismo. Ahora, debemos aprender técnicas para hacer que el estrés esté de nuestro lado, para transformarlo en eustrés, para ser personas funcionales, que no dañemos a nuestras células por esta cantidad de estrés mal manejado. Entonces, técnicas de meditación, de organización, o sea, aprender nuevas formas para manejar ese estrés y transformarlo en eustrés. Sanar y fortalecer nuestras relaciones, depurar constantemente nuestro entorno. Ya no tenemos tiempo de vida como para desperdiciarlo en relaciones malsanas. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar evaluando la calidad de contacto o la calidad de relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, aun cuando sea nuestra propia familia. Entonces, relacionarte de manera positiva con otros nos ayuda a detener el envejecimiento. Y adicionalmente, esto de depurar constantemente tu entorno. Ojo, envejecemos también en relación a la calidad de entorno que nosotros tenemos. Entonces, suelta todo lo que ya no necesites, depura tu entorno, depura tu vida, depura tu mente de todo aquello que ya no está en sintonía con lo que eres tú actualmente. Muchas veces vamos cargando circunstancias, personas, objetos de cosas del pasado que ya no están en resonancia con lo que yo soy ahora y con lo que yo quiero a futuro. Entonces hay que hacer una depuración constante, o sea, evaluación y depuración constante. Ahora, prevención, prevé. Esto del Afore pues ya no es tan funcional, por desgracia, pero recuerdas que uno de los principales problemas del envejecimiento en los países es que no existe un sistema de atención que se dé abasto para los adultos mayores, y que esto va a suceder en los próximos años. Entonces, ¿qué estás haciendo el día de hoy para tener un sustento satisfactorio cuando llegues a esta edad? Entonces, el prevenir, ¿sale? El invertir, el enfocarte en tus finanzas. Y esto de la prevención también está en prever espacios adecuados para cuando llegue esta etapa de tu vida. ¿Cuántas veces no pasamos la mitad de nuestra vida pagando una casa en la que ya ni siquiera vamos a poder subir las escaleras a cierta edad? Entonces, es muy importante que trates de prever que tus espacios sean adecuados para tu existencia a lo largo del tiempo. Ahora, ya casi para terminar, vamos a redefinir nuestro concepto sobre envejecimiento. ¿Qué cosa? Cuestiónate verdaderamente tú, qué es lo que tú crees que es el envejecimiento para ti. Dejemos de verlo
como esta sentencia de muerte, como esta sentencia de discapacidad. Como te comentaba, una de los principales objetivos de esta plática es generar conciencia sobre las acciones necesarias que yo puedo tomar para elegir el tipo de envejecimiento que yo puedo tener. Entonces, vamos a redefinir este concepto de envejecimiento. Las redes sociales están plagadas de estos memes acerca de la parte negativa del envejecimiento, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que es el proceso absolutamente natural por el que todos vamos a pasar, pero que de ti depende, o sea, de cada decisión que tomes hoy, pues el tipo de envejecimiento que vas a tener en un futuro. Ahora, vive el presente, empieza hoy. Si te das cuenta, el envejecimiento saludable está definido desde lo que hacemos al nacimiento. Entonces, ya cuánto tiempo ha pasado que pues se ha desperdiciado un poco, ¿verdad? Y que no, en el que no hemos tomado las decisiones adecuadas. Entonces, la vida es aquí y es ahora. Si ayer no tuviste una adecuada alimentación, si ayer no hiciste ejercicio, si el día de ayer te dormiste tarde, si no pusiste un enfoque verdadero en tu salud, pues, ¿qué crees? Todos los días la vida, Dios o el universo, como tú lo quieras ver, te está poniendo la oportunidad de iniciar nuevamente. Todos los días puede ser un nuevo comienzo y cada decisión que tú tomes te va a llevar a un envejecimiento saludable o un envejecimiento patológico, a discapacidad y sufrimiento. Entonces, lo mejor de ti empieza hoy. Entonces, espero de verdad que esta plática haya sido de tu agrado, que te haya aportado conceptos de utilidad y que pues nos ayude a todos a tomar mejores decisiones en nuestro presente para nuestro futuro. Muchas gracias a todos por conectarse esta mañana.